Hola amigos, bienvenidos a esta sexta entrega con el Padre Miguel Camín acerca del guadalupanismo y cómo influyó la Virgen de Guadalupe en la conformación de nuestra nación mexicana. Miguel, ¿qué tal? Estoy muy a gusto de estar otra vez con ustedes y continuamos. Muy bien. ¿A qué vamos ahora? Vamos a esta etapa tan dura, tan difícil en la historia de México también, poco estudiada, poco reconocida, poco valorada en algunos sectores, ignorada totalmente por la historia oficial, que es lo que llamamos la cristiada. Ajá. Dice un autor muy conocido, que es Meyer, que escribió en su libro 3 volúmenes de la Cristiada. Ujú. Y dice que cuando él puso este título para estos volúmenes y el estudio que hizo un gran historiador y muy conocedor de toda la cuestión en México, puso el título y se empezó, de todos modos ya se usaba esta expresión de la cristiada, como una expresión muy antigua que viene un poquito así como desde la Odisea. Ah, ya, ya. Allí está inspirado. Ajá. O sea, una gran Odisea, pero esta con esta característica de ser una cristiada. Entonces, por eso también, a veces oímos el término, pero no vemos y no leemos la profundidad que viene detrás. Ajá. O sea, una gran odisea, como fue esta expresión, y manifestada pues en la cristiada, en circunstancias históricas concretas. Jan Meyer se enamoró de México Sí, haciendo este estudio, ¿no? sí, este estudio tiene un estudio también sobre guadalupanismo. Ajá. Ha estudiado muy bien el siglo XIX, las relaciones México-Estados Unidos, Santa Sede, todo esto. Ujú. Entonces, también, aquí no se puede decir todo, definitivamente, Sí. pero hay mucho a dónde investigar. Y efectivamente, pues como son personas que hacen todo esto, o lo hacemos también por amor al arte, Ajá. pues nadie nos paga, nadie nos esto, lo otro, simplemente hace uno la investigación, en fin, claro, de algo hay que vivir. Sí. Entonces, pues se vende el libro y se esto y lo otro, pero no se hizo con una ideología, con un pago anterior, con esto es necesario decir, con los compromisos que puede tener una editorial. Ujú, En fin, ujú. todas las gentes que estamos metidos en todo este mundo intelectual y todo eso, pues le sabemos por dónde. Entonces, por eso es alguien tan interesante, tan rico, tan expresivo en toda su investigación y Ujú, ujú. objetivo. Sí, sí. Objetivo, sí, y conoce muy bien toda la idea, la parte sobre todo de los Altos de Jalisco, Ujú. porque es pues, donde estuvo el espíritu, estuvo que dijéramos, La resistencia. sí, sí, y además también como que la trama del movimiento. Ajá. Aunque curiosamente, pocos saben, la cristiada, la persecución, ¿sabes dónde comenzó? ¿En dónde? En Tabasco. En Tabasco yo pensaba que en Guanajuato. No, de allí, Mm. o sea, porque Garrido Canaval y todas esas gentes empezaron por allí. Por eso en Tabasco echaron abajo las iglesias de cimientos para arriba. Mm. No hay iglesias antiguas. Ujú, En Tabasco no quedó nada. ujú, Todo lo destruyeron, todo lo acabaron, todo se ha reconstruido, todo se ha hecho nuevo. ujú. Lo único que Permaneció. permaneció fue las torres, que ahora son de la catedral. No era una catedral en ese entonces, pero ahora son de la catedral. Pero nada más las torres, así como la fachada y todo eso, lo demás se tuvo que hacer nuevo. Ajá. Entonces, es también muy interesante esa historia. Ujú. Y por eso esta situación tan difícil en ese lugar. Ajá. Estando junto a lugares, por ejemplo, como han mantenido muchísimo la fe Yucatán, porque la tradición de la evangelización
yucateca es muy fuerte, es de la evangelización fundante. Es una diócesis. En todos los pueblitos que tú pases, que tú vayas, siempre encontrarás una iglesia franciscana del siglo XVI, XVII, construida con esos criterios franciscanos, muy sencillos, con una bóveda de cañón, sin torres, sin cúpulas. Exactamente, no hay cúpulas. Eso vino mucho después, se acomodaron las iglesias posteriormente por la pobreza de los franciscanos, porque eran comunidades mendicantes, y con una espadaña. La espadaña es el lugar donde se colocan las campanas. Entonces, allí, por ejemplo, la fuerza que tiene el cristianismo en este lugar ha sido muy importante. Chiapas, que ya tenía un cristianismo muy a su estilo, etcétera, aún manteniendo las tradiciones indígenas, pero con todo esto, pues también, pero en cambio Tabasco ha sido una situación allí devastadora, verdaderamente. No se nos olvide que ese Garrido Canaval aquí quiso quemar la iglesia de Coyoacán en la Ciudad de México. Y por eso una muchachita, una catequista, Lucha Camacho, que ahora está en proceso de beatificación, se opuso. La mataron, es mártir también, como la mayoría del calendario litúrgico de México, de beatos y santos, son mártires. Aquí ha sido y tierra de la etapa de la cristiana. Y de otras etapas también, aún empezando desde los mártires de Tlaxcala, Cristobalito, Antonio y Juan, los mártires de Cajonos, en Oaxaca. Entonces, esta Lucha Camacho tiene ese proceso. Es más, entra uno a la iglesia de Coyoacán, inmediatamente a mano izquierda de la puerta, ahí hay un pequeño lugar donde está su osamenta, está allí colocada. Como está en proceso de beatificación, en este momento así se mantienen a los que están en proceso, son siervos de Dios. Después se abre, ya cuando si se llega a la beatificación, se le colocará en un lugar adecuado, porque eso se hace con las reliquias de los beatos y de los santos, definitivamente. Entonces, la cristiada entre 1926 y 1929, oficialmente, fue una etapa muy dura, pero tampoco terminó en el 29 la persecución. Entonces, en unos supuestos arreglos muy raros y muy extraños, y como todo a la mexicana, los compromisos nunca los cumplió el gobierno. Y al contrario, más o menos hasta los años 40, los que conocimos a personas grandes, ahora ya unos han muerto, pero que yo los conocí ya personas grandes, ancianos, platicaban de todo eso. Y una de las situaciones más difíciles también que vivió todos los altos, aún el Bajío, toda esta parte de Jalisco, de Michoacán aún, de Aguascalientes, de Zacatecas, porque también estuvo muy difundida, porque a veces pensamos solamente en los altos y todo aquello. Fue que después de la persecución, cuando se supone que ya se habían hecho los arreglos, fueron matando sistemáticamente a todas las cabezas y a todo aquello. Los líderes. Sí. Entonces fue terrible. Las familias padecieron muchísimo. Muchísimo. Sí tenemos algunas causas introducidas, pero se podrían pensar en otras más, porque además tampoco no todos se metieron a las armas, aunque estaban en la época, en la etapa. Claro, el episcopado mexicano siempre ha planteado que quien tomó las armas pues no puede accesar a la beatificación, pero muchos no las tomaron, pero estaban en esa, y como no había muchos criterios así claros de quién sí, de quién no, ahora sí que como a la mexicana, primero maten y después virigüen. Exactamente, ¿verdad? Y eso ha pasado muchísimo de esto. El campo de batalla fue terrible. Había muchas
ganancias ganaban las batallas los cristeros. Ajá. Las cifras oficiales nunca fueron lo que decían, porque pues cómo iban a decir el gobierno federal. La verdad. Exactamente, que estamos perdiendo, etcétera. Ahora, también muchos dentro del ejército los mataban por el hecho de traer el escapulario. Una vez un soldado estaba bañando ahí en la orilla del río y pasa el general y ve que trae el escapulario y nomás por eso lo manda fusilar. Es que ese es el problema. O sea, por eso las guerras civiles son tan cruentas. Las guerras civiles son de lo más cruento y por eso el Papa dijo... Es el pueblo contra el pueblo. Exactamente, los mismos contra los mismos, la misma ideología, los mismos educados en las mismas tradiciones, las mismas familias divididas, grupos divididos, colonias divididas, pueblos divididos. Entonces eso es tremendo. Por eso el Papa dijo, terminen, depongan las armas a pesar de los sufrimientos. Ajá. Porque se va a terminar en una guerra civil todavía más cruenta. ¿Qué motivó, cuál fue el disparador de la cristiada? ¿Cómo empezó el conflicto? El conflicto empezó en querer aplicar la Constitución de 1917. Que la Constitución de 1917, por así decirlo, quiere amordazar a la Iglesia. Siempre el gobierno ha sentido que si la Iglesia habla, que si la Iglesia tiene injerencia en las cuestiones sociales, civiles, de formación de la conciencia, de todo eso, pues les están comiendo el mandado. Entonces, allí empieza. ¿Qué pasa con la Constitución? No pueden tener bienes. Que eso se pasó durante casi todo el siglo XX. Sí. No pueden educar, teóricamente. No pueden... por tantos miles de habitantes puede haber un ministro de culto, etcétera. Pues por eso entonces echan para afuera a todos los extranjeros. Se van para afuera los obispos, al exilio. Llega el momento en que en todo el territorio nacional quedaba un obispo. Los presbíteros, la mayoría escondidos, etcétera. ¿Por qué? Porque había que tener todo esto. El culto no lo cerró el gobierno. El culto lo cerró la Iglesia para presionar al gobierno. Algunos cristianos estaban enojados porque les cerraban el culto, pero era la única manera ahora sí que de protestar, ¿verdad? Ahora toman cualquier calle, cualquier carretera y cualquier no sé qué y las casetas. Y eso no sirve para nada. No sirve para nada, sí. Pero bueno. Entonces dicen, pues era otra mentalidad, era otro momento, a ver si cerrando el culto, podemos empezar a dialogar. Nunca hubo diálogo, nunca hubo diálogo. Entonces esos son los detonadores. Y entonces por eso también es muy, muy interesante la historia. Empieza a organizarse una liga de la defensa de la fe, de la Iglesia, del catolicismo, de todo esto, en la nación mexicana. Y, por así decirlo, es una guerra de laicos. O sea, los laicos defienden su fe. Claro, en el campo también de batalla, etcétera, hubo muchos capellanes, hubo muchos presbíteros que estuvieron, allí estaban, asistían al ejército cristero, se organizaban, en fin. Y ahora, como todo también, hubo traiciones de parte de gente que se infiltraba entre los cristeros para informar y para traicionar y que viniera a menos el movimiento. Entonces, pues también se da esa situación. Pero ese fue el detonante, esa fue la situación, esa fue la cerrazón. Y en el fondo, Calles tiene una visión siempre anticlerical. O sea, es gente dolida por algo, no sabemos por qué,
que lo guardan mucho en el fondo de su conciencia, y creen que persiguiendo, que creen que destruyendo, creen que estando en contra, se van a solucionar las situaciones. Tampoco tenía el gobierno en ese momento, después de venir de la revolución, que ya decíamos, quedó un país devastado en toda la economía, en toda la producción, en la plata, el oro, lo que se sacaba, todo estaba devastado. Entonces, ¿de dónde iban a tener dinero para todo esto? Y además, pues siempre tratando de mantener el ejército, tratando de mantener siempre las armas y todo aquello. Hace poco decía alguien, si en el mundo, y entonces ponían, esta nación con tantos millones de ejército, esta nación con tantos millones de ejército, todo eso se hubiera empleado desde un principio en desarrollo, en medicina, en investigación, en todo eso, no estuviera esta pandemia como está. No existiría. Se hubiera inmediatamente, porque ya se tuvieran muchos elementos científicos para verla, muchos medicamentos, mucho esto, mucho lo otro. La guerra cuesta mucho. Muchísimo, muchísimo. Es lo más devastador que puede haber. Es lo más devastador. Entonces, es impresionante. Por eso el título de Jesucristo, Rey de la Paz, es tan importante y siempre se ha manejado en todos los lugares donde ha habido conflictos. Aún después de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, en México, en todas estas cuestiones. Después de la Primera Guerra Mundial, por eso viene la institución de la fiesta de Jesucristo, el Rey del Universo. Y también por la misma situación que había vivido México. Y Europa y México también. O sea, por la fe, que fue tan el testimonio que dio México a nivel internacional de todo cómo defendían su fe los cristeros, fue impresionante. Fue impresionante. Lástima que a veces hay poca literatura sobre esto, hay poco escrito en el o más de difusión, porque lo que está escrito pues es muy interesante, pues muy histórico, son fuentes, etc. Y las personas en general a veces no pueden acceder a esta información un poco más asequible. A veces se accede un poco y se empieza a uno a tener ciertas ideas a partir de las biografías de los beatos y de los santos de la época. Por ejemplo, Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, que son 25, cuando uno lee bien sus biografías, que no son muy largas, entonces allí captas el contexto. Exactamente. El más destacado del grupo, curiosamente, ha sido este santo de los Altos de Jalisco, Santo Toribio Romo, que ahora tiene un gran santuario en esta parte de Capilla de Guadalupe. Interesante, pero también está dedicado un poco a todos estos mártires. Entonces se da uno cuenta cómo era el contexto, cómo era la vida, qué sucedía, qué pasaba, el México de los años 20, etc. Estamos casi a 100 años de esos acontecimientos, a llegar a 100 años de esos acontecimientos, en el 2026. El inicio, el estallamiento de esta lucha, de esta guerra. Hay otra serie de beatos laicos, también encabezados al que ahora también han nombrado patrono de los laicos en México, que es Anacleto González, un beato, con otro grupo. Este hombre también, su historia es muy, muy interesante, porque era un hombre de letras, porque era un hombre conocedor, porque sabía lo que quería hacer, buen cristiano, en fin. Entre ese grupo de laicos hay gente que pertenecía a la CJM, hay gente que pertenecía a la adoración nocturna, en fin, los grandes movimientos de laicos de la época y de todo este contexto en el que se vivía.
este muchachito, José Sánchez del Río. Entonces, también su valentía, su valor, un muchachito de 14 años, que entrega la vida bajo este aspecto, ¿verdad? La defensa de la fe. Sí, sí, la defensa de la fe. Los mártires de San Joaquín se le llaman, que están en León. Ahí a la subida de la montaña santa del Cubilete, donde está Cristo Rey, tienen allí su santuario. Entonces, muy, muy interesante también la vida de estas gentes. El padre Darío en la diócesis de Veracruz. Entonces también a él lo matan. En ese entonces no era la catedral, era la parroquia del puerto de Veracruz. Lo que ahora es la catedral, y frente a lo que después fue el famosísimo café La Parroquia, que si tienen que ir al puerto, pues no pueden faltar a la parroquia. Entonces, ya cuando va uno a tomar, hay que golpear el vaso para que llegue la leche, porque si no, nunca va a llegar la leche y el café. Pero ya está por todos lados la franquicia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así está la historia. La cristiada, que es grandiosa, páginas gloriosas en ese aspecto de la defensa de la fe. No se puede olvidar al padre Pro, Beato Pro, y su gran testimonio y las implicaciones, bueno, pues que se tuvieron, y finalmente no era más que una especie de decir, pues aquí mis chicharrones truenan, así como a la mexicana, y lo matamos porque lo matamos, aunque sea injustamente. España, Argentina, no sé qué tantas naciones intervinieron, pidieron, pues en todo caso, como se usaba en la época, mándenlo a exilio, o mándenlo a las Islas Galleta, o sea, le hace las Islas Marías. Pero no lo maten. Exactamente, pero no lo maten. En fin, y luego, pues, finalmente, el martirio del padre Pro es que impresionó a todo mundo, ¿eh? Sí. Impresionó totalmente. Solo le falta el milagro. Solamente falta el milagro y ya que sea canonizado, proclamado santo. Y porque además su vida, su diario íntimo, por ejemplo, leerlo, es interesantísimo. Se expresa siempre una vida de santidad, muy, muy correcta, muy, muy recta en ese aspecto. La figura de la Madre Conchita, tan poco conocida y tan poco valorada, pero también una mujer que, siendo una monja de clausura, pues tan animosa, tan fuerte en la fe. Y bueno, se enfrentó. Y además cuando uno está en esos momentos, te vienen tantas situaciones, tantas dificultades, cómo responder, qué hacer, cómo no hacer. Es muy confuso. Es muy, muy difícil. Se necesita una luz especial del Espíritu Santo para estar como equilibrado en esta situación, ¿no? Y lo peor a veces, ojo, queremos juzgar con criterios actuales, de hoy, sí, lo que pasó hace 100 años. Sí. Y no es posible. No es posible. O sea, era otra mentalidad, otro sentir, Por eso esa es la tarea de los historiadores, ¿no? O sea, hacer hablar a la historia, pero en su justo valor, y no juzgándolo según los criterios o muy subjetivos, muy míos, o del contexto histórico, de la época. Y pues finalmente errores son del tiempo y no de España, como dice el dicho. Pero qué difíciles situaciones. Como nosotros, gente del siglo XXI, pues nos estamos enfrentando también a situaciones difíciles, sí, y problemáticas, sí, y que a veces decimos, no estábamos preparados para esto, no se nos había ocurrido, no sé ni cómo actuar, en fin. Y cada etapa, cada generación, cada persona va teniendo su propia perspectiva, su propia realidad, ¿verdad?
Entonces, esa es la evaluación de la cristiada, esa es la forma gloriosa de la cristiada, importante. En esto que me preguntabas también, ahorita recordé un dato. Antes de la cristiada, en la diócesis de León, pues que se supone que es la parte, el centro, donde está el centro geográfico del país, y concretamente en el Cubilete, ya se había levantado un monumento al Sagrado Corazón. Recordemos que el siglo XIX, sobre todo, y principios del XX, tiene una grandísima devoción al Sagrado Corazón. Viene heredado desde el siglo XVII, del siglo XVIII, pero el siglo XIX tuvo muchísimo toda esta estructura, esta espiritualidad, que tiene valores muy grandes. Y entonces la imagen del Sagrado Corazón, pues sí, yo creo que no hay casa en México que no tenga la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de Guadalupe. Entonces se levantó, y una de las cuestiones es que se bombardeó ese monumento. Hasta el día de hoy, ese lugar es un monumento, es un santuario monumento. ¿Por qué? Porque nunca se ha buscado el título de basílica y todo. No, siempre se planteó por el episcopado mexicano como un monumento a Cristo. Bueno, ya que terminó la cristiada, etcétera, bueno, ya se levantó lo que ahora vemos. O sea, ese estaba un poquito más abajo. Y ahora se hizo, después ya se hizo en la cima. En la cima, en la cúspide de la montaña, con esta imagen inmensísima. Uno entra por dentro. Y en el corazón, en la parte del corazón, hay una pequeña capilla para 4 o 5 gentes para poder celebrar la Eucaristía. Entonces, es muy interesante. Es un lugar donde especialmente la adoración nocturna ha tenido su eje, su lugar. Todo el mundo va, los adoradores, porque pues es el centro del país, efectivamente. La escuela de pastoral. Sí. Entonces de allí emana esta tradición. Entonces eso también detonó, o sea, la falta de respeto de los lugares. Entonces, no, fueron etapas difíciles. De veras, eclesiásticamente la iglesia en México desde el siglo XIX ha estado muy perseguida. Muy perseguida, con muchas dificultades. Ha habido cristianos heroicos, presbíteros, obispos. Hay muchos que están en proceso de beatificación, los obispos también, para estas cuestiones. Ha habido obispos mártires, por supuesto, los tenemos. En fin, también a veces un poquito tendría uno que ir haciendo. Yo creo mucho en la literatura de difusión. Pero ahora la difusión, pues, y sobre todo ya con la pandemia y todo aquello, está en estos medios. Sí. Está en estos medios, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, Sí. y el valor de la palabra y del platicar y del decirlo, y aquí, entonces nosotros como que platicamos así, como que estamos tomando café, por cierto. Sí, muy sabroso estamos Estamos tomando café. Exactamente, y entonces ya platicamos, y ¿qué crees? Y fíjate, acuérdate, etcétera. Y aquellos están viéndonos de una manera muy, muy interesante. Pero es esta manera, son nuevos aerópagos. Acuérdate de Juan Pablo II, sí. Los nuevos aerópagos, que decía, eran exactamente los medios masivos de comunicación, los más media, como se decía. Y que bueno, en esta situación estamos. Claro que también se requiere del papel y de lo escrito. Lo escrito está, dijo Pilato, para pues tener los datos. Pues codificar. Exactamente. Codificar y transmitir a la historia. Sí, efectivamente. Entonces de ahí viene todo aquello. Cuando supuestamente se acaba la persecución, se acaba en el 29, inmediatamente viene el 31. 1931, 400 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. La iglesia se encontraba ante un gran reto en ese momento. Otra vez volvemos a la Virgen de Guadalupe, que había sostenido el movimiento cristero, pero que ahora viene un momento festivo. Claro, el país no estaba para grandes fiestas. Fue algo muy, muy simple, muy sencillo.
pero sí el espíritu que marcó ese estilo de fiesta, ese momento histórico. El 12 de diciembre, de 1931, el predicador en la celebración principal fue Luis María Martínez. Pueden ir a la Catedral de México y en la Capilla de la Inmaculada Concepción. Ahí está su tumba, sus restos, porque también está en proceso de beatificación. Cuando estaba en la cripta de los arzobispos, abajo del altar de los reyes, su inscripción dice algo muy curioso. Dice que fue conocido por el buen humor que tenía. Y eso es muy bonito de un cristiano. Y el arzobispo. Y el arzobispo, además, que tenía esa chispa y ese sentido del buen humor y que te hacía chistes y que se han convertido en anécdotas y ahora están por ahí en libros y todas esas cuestiones. A veces yo no sé si es tan real, a veces es ya la historia de la historia. Del mito. Exactamente, se va haciendo la concepción ya aspiracional, mítica, exactamente, que hubiéramos deseado. Pero, ¿cuál fue el mensaje esencial del predicador? Un poco lo que ya venía desde la coronación. Todos unidos por la Virgen de Guadalupe. Ante un México dividido por la revolución, en todas esas facciones tan terribles de generales, de los del norte, de los del sur, de los de aquí, de los de allá. Entonces, la única aspiración de unidad era la Virgen de Guadalupe. Y México lo entendió muy bien. Y la iglesia en México lo entendió muy bien. Y a partir de los años 30, entonces siempre se va buscando de alguna manera esta forma de unidad. Y además, otra perspectiva que plantea don Luis María Martínez, de decir, es que toda nuestra historia la ponemos a los pies de la Virgen de Guadalupe. Aquello que les platicaba de que a la salida de México, Agustín I, Iturbide, deja el bastón de mando a los pies de la Virgen de Guadalupe. Ahora don Luis María Martínez dice, es que aquí está nuestra historia de México a los pies de la Virgen de Guadalupe. Nación y Virgen de Guadalupe no se pueden separar. Son inseparables. Entonces, imagínate el pueblo que va escuchando eso, que se va repitiendo en las predicaciones, en las catequesis, en la información, en la plática familiar. O sea, porque pues todo eso va teniendo una repercusión. De alguna manera, los periódicos, los diarios, pues van informando de todo esto. Por eso a veces meterse a la hemeroteca nacional a ver qué se escribió de todo aquello, pues es bien interesante. Por ejemplo, el Excelsior, a otro día del fusilamiento del padre Pro, hace una narración interesantísima de cómo fue todo el acontecimiento. Cuando se beatificó al padre Pro en Roma, el Papa Juan Pablo II, y en México se hizo la Acción de Gracias. La Acción de Gracias se hizo ese domingo. La madrugada había sido domingo en Roma, aquí más tardecito. Se hizo en la Basílica de Guadalupe en un domingo. Entonces, antes de comenzar la celebración, un padre jesuita leyó la crónica que había salido en el Excelsior del 24 de noviembre de 1927.
Entonces, son páginas interesantísimas Sí, 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 sí. porque fueron personas que ahí estuvieron. Sí, O sí. sea, los reporteros, etcétera. Y de un periódico que no es un periódico que Confesional. confesional y defensor de la fe. No, no, Es simplemente una crónica. hay que informar. Esa es la tarea del periodismo, informar. Y ni para acá ni para allá, o sea, igual, así, como un historiador auténtico, como un teólogo auténtico, ¿no? O sea, pues tampoco ni le pongo ni le quito. Entonces no voy a decir, ay, como a mí me cae tan bien el diablo, voy a hablar muy bien del diablo. Pues no, ¿qué es eso? No se puede, definitivamente. Entonces, de allí vino toda esta cuestión. México tuvo un alma nacional y comenzó su historia, dice Luis María Martínez. Luis María Martínez. Entonces, todos estos aspectos ciertamente son importantes, se han guardado, son parte de la vivencia. Llegamos, se acaban los años 30, 40, la Segunda Guerra Mundial, el contexto también dificilísimo. Qué terrible es que cuando habla uno de historia y de acontecimientos y todo eso, siempre marcados por la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Tremendo. A mí me impresionó mucho cuando estudiaba en Roma, donde estudiaba en Italia, que te decían, es que aquí en la frontera está la guerra de los Balcanes. A ti y a mí nos tocó la guerra de los Balcanes. La mujer más preciosa que he visto en mi vida, caminando en las calles de Roma, era una mujer que había huido de la guerra de los Balcanes. Sí, de Yugoslavia. De la Yugoslavia, de la ex-Yugoslavia. En mi época se temía un bombardeo a Roma. Exactamente. Desde Yugoslavia. Es que es enfrentito. Sí. Alguien me dijo, es que todos los italianos hablan, todos los yugoslavos hablan italiano porque ven la RAI. Sí. Escuchan, es la televisión que les llega, sí. Porque es aquí como... Traslomita. Está más lejos La Paz de Mazatlán que Roma de Yugoslavia. Sí. Entonces, dice, es que de veras estamos en guerra. Y se sentía el ambiente de guerra. Sí. Una vez en esa semana hubo algo terrible en la Yugoslavia, de unas matanzas tremendas. El Papa salió al domingo al Ángelus, bueno, tristísimo, así muy mal, rezó, etcétera, pero todavía le añadió un último. Cuidado delante de los niños, de los bambinos. O sea, no hagan esto delante de los niños. O sea, porque mataban, violaban delante de los niños. Lo que está pasando en Siria ahorita. Exactamente. Y no dijo más el Papa. Y se fue del balcón. Se fue de la ventana. Triste. Tristísimo. En mis épocas, ya así como detalle cultural, aún en una ocasión llegué a la comunidad de San Egidio y estaba cerrado. Extraño. San Egidio. Y todos afuera, ¿no? Lo que pasa es que los representantes, Andrea y todos, estaban con los representantes de las dos facciones de Yugoslavia en un diálogo de paz. Y entonces cerraron. Ellos estaban dentro de la iglesia. Y nosotros afuera. Sí. Y ya abrieron la capilla. En aquel entonces Santa María de Trastevere no era el lugar de la es que oración. eso porque fue todo el mundo. Sí, pero en San Egidio propiamente estaba cerrado y ya luego nos dejaron entrar y Andrea, el líder de la comunidad de San Egidio, nos dijo que habían sido infructuosas las pláticas. La comunidad de San Egidio se comprometió para... Sí, lo que les decía también la iglesia tantas veces ha mediado en los conflictos. Sí. Y en este caso, pues triste que no se logró nada con las dos facciones.
porque había mucho odio, mucho rencor, bueno, muchos No. intereses económicos. No, tremendo, fue aquello tremendo. Sí. Entonces, qué pena me da que habla uno de historia, de esto y lo otro, y siempre el factor guerra, Guerra. siempre el factor destrucción, muerte y todo Ujú. aquello. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, Déjame interrumpirte. sí, ¿Tú te sabes la historia de cómo fue en la etapa de los cristeros? ¿Qué pasó con la tilma, la imagen de Guadalupe? sí. Cuéntanos un poquito de esa anécdota, de que la sacaron. Sí. Cuéntanos, cuéntanos, porque es una situación interesante, ¿no? Sí, cuando el episcopado mexicano decide cerrar el culto, todas las iglesias, que no son templos, son iglesias, el templo es un concepto pagano y nosotros desde el principio del cristianismo nos diferenciamos de los paganos en muchos aspectos y en mucho lenguaje y todo aquello. Entonces decidieron, la única iglesia que no se cerró fue la Basílica de Guadalupe, la única iglesia en toda la nación. Pero ya habían dicho en una ocasión en la Cámara de Diputados que lo mejor que se podía hacer para este pueblo era quemar la tilma de Juan Diego. Ajá. Entonces querían destruir la tilma de Juan Diego. Entonces, tanto así que ya les narré de que ya se había puesto una bomba en la Basílica de Guadalupe. Exactamente el año que viene, en 2021, se va a hacer el centenario del atentado. No me acuerdo si es 14 de noviembre. Sí, creo que es 14 de noviembre de 1921. Entonces, unos soldados, dicen las fuentes, disfrazados de paisanos. Disfrazados de paisanos, llegaron con un gran adorno, pero ahí estaba la bomba, la colocaron, etcétera. Se destruye, etcétera. El Cristo de bronce se dobla, que ahí está hasta el día de hoy. El testimonio, las fotografías. A la tilma no le pasa absolutamente nada. Y esto que no estaba tan protegida como está. No, por supuesto, porque no había la tecnología que hay ahora. Ahora hay una hipertecnología que ni se imaginan lo que hay allá adentro, ni se imaginan. Ajá. Entonces, pero, por ejemplo, mi abuelito me decía, porque vivíamos a 2 calles de la basílica, una señora que conocí después que vivía casi enfrente de lo que fue el Jardín Juárez. O sea, en toda la villa de Guadalupe, se oyó la explosión. Ajá, sí. Fue impresionante. Bueno, esa fue la primera situación. La segunda, entonces ya cierran el culto, dejan abierta la basílica, pero dicen, no podemos tener a la Virgen de Guadalupe aquí. Entonces deciden llevarla protegida a otro lugar. Entonces se guarda la tilma. Discretamente en una tarde se saca por una calle de atrás, que hasta el día de hoy se llama Luis María Martínez, pero está dentro del santuario. No es una calle pública, por así decirlo, que es exactamente la calle de atrás de la Basílica Antigua. Creo que se llama Paseo Luis María Martínez, una cuestión así. Entonces se guarda la Virgen de Guadalupe, se lleva al centro y en una casa de una familia muy conocida, se guarda en un ropero. Así como, no, sin nada, nosotros aquí, ya sabes, en fin, todo el mundo de esa familia y los eclesiásticos pues, sabían que allí estaba. Se coloca una reproducción de la imagen de la Virgen de Guadalupe y ahí está. Como era medio oscurona la basílica antigua y pues así como que no se encendía la luz y todo eso, pues todo el mundo llegaba, veía de lejos y además un poquito de lejos, veía la imagen de la Virgen y no se daban cuenta. No se daban cuenta, no se dieron cuenta. Sin embargo, la piedad popular en ese entonces decía que no se sentía.
Ujú. que no se sentía igual. Exactamente. Ajá. Hay eso que cité del diario íntimo del Padre Pro, me acuerdo de esa página mucho, por otra situación que hubo después. Primero yo lo leí y entonces decía que un día llegó en día de Cristo Rey. Antes de Cristo Rey se celebra el último domingo de octubre, antes de la reforma litúrgica. Y que ahí estaba él, también disfrazado para variar. Se disfrazaba de plomeros, se disfrazaba de panaderos, se disfrazaba de todo lo que se les ocurriera. En su bicicleta andaba. Ahora que están de moda las bicicletas en la Ciudad de México, para los que nos vean fuera de la Ciudad de México o más allá de los albores de Nueva Dinamarca. Ya vi que somos Nueva Dinamarca. Entonces, estaba el Padre Pro y que llegó un grupito de sirvientas allí a la basílica y que iban cantando así muy entre sollozos, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y dice Padre Pro, de repente me levanté y empecé a entonar fuerte el canto de viva Cristo Rey. Y todos cantaron, y todos nos unimos, etcétera, y lo narra en su vida íntima. Lo único que se hacía en la basílica en ese entonces era rezar el rosario, porque no había culto. Entonces no había celebración eucarística. Pero sí, el sentir popular, etcétera, había eso, pero se mantuvo a la basílica, etcétera. Yo en alguna ocasión platicando con el cardenal Corripio sobre esa imagen, pues yo quería seguirle La pista. la pista porque no sabía yo dónde estaba, la que se colocó. Pasó lo siguiente. Cuando ellos regresan, la tilma, se les regala la imagen que estuvo. Y entonces el señor Corripio conoció a la familia y platicando un día con él, le dije, oiga, ¿y usted que ha visto la imagen? Dice, ya está muy deteriorada. No, porque no se puso una pintura, porque tampoco era conveniente, una pintura barroca, de las que se tenían del siglo XVII, XVIII, etcétera. No. Se trató de reproducir tal cual la tilma, sí, pero dice ya está muy deteriorada. Y en fin, la familia la conserva bastante bien y así ha estado. Entonces, esa fue la situación que se tuvo en la persecución. Es cierto, se llevó, era una tarde que llovía mucho, estaban muy espantados de que en la caja larga donde se colocó, etcétera, pues se fuera a humedecer y todo eso. No le pasó absolutamente y la nada. sacaron entre la basura. Ajá, sí. La basura. Yo conozco a la familia y la devolvieron a la basílica. Sí. La devolvieron, la reproducción la devolvieron en tiempos del señor Corripio. Sí. Sí, me decía eso. La primera, o sea que el primer intercambio y todo aquello, pero sí, no era difícil. Porque es como todo, también todos los ojos estaban puestos sobre la Basílica de Guadalupe, ¿no? Sí. Era un botín. Sí, y la catedral, pues con toda su riqueza que tiene en obras de pintura, de escultura, de todo aquello. Mucho se perdió. Sí, mucho tampoco, ya, no crean que también, sí, hay muchas cosas, porque ya habían saqueado. Juárez saqueó la catedral, saqueó las lámparas de plata que había y se las llevó para su guerra, ¿no? Entonces, definitivamente, todos han querido saquear la catedral de México, pero aún así hay elementos muy valiosos, cosas muy valiosas. El niño de cautivo, por ejemplo, la imagen, la estatua del niño cautivo, pues es maravillosa. Su manufactura y todo aquello. Entonces es muy, muy interesante. Entonces el Papa Pío XII, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando declara, de allí viene esa declaración de la Virgen de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz de las Américas.
allí está el origen de esta cuestión tan importante. Porque de alguna manera se necesita otra vez la protección de la Virgen de Guadalupe. Y nos preguntaríamos, ¿por qué? Y otra vez vienen las coyunturas históricas. Es la época de los famosos braceros a los Estados Unidos. Entonces llegan los mexicanos, se enfrentan a una cultura anticlerical, protestante en general, de por sí mal visto todos los latinoamericanos en aquellas tierras. Llegan a trabajar para ellos porque toda su gente andaba había estado en la guerra, se habían perdido muchísimas vidas, por supuesto, no había mano de obra. Esa es otra historia tan interesante de cómo se empezó a hacer todo ese proceso de la migración, porque además iban y venían. Ya después empezaron como a quedar, o sea, como todo, pues así como que voy, vengo y luego ya me quedo, ¿no? Meto un dedo en la piscina ay, qué rico, sí, está calientito. Sí, entonces me echo. Sí, de una vez, aquí me quedo. Y entonces, pues ya saben, pero se enfrentan a esta situación. ¿Qué bandera podían llevar esos braceros? Como se les decía en ese momento. Ajá. La Virgen de Guadalupe. ¿Dónde estaba el consuelo? ¿Dónde estaba la protección? ¿Dónde estaba el calor de la maternidad? ¿Dónde estaba el valor de la patria? Pues sí. Ahora, también junto con, así como cuando de España ya les platiqué cómo vino el Quijote, Don Juan y Santa Teresa a Estados Unidos, de Norteamérica, pues junto con los mexicanos, pues llegó la Virgen de Guadalupe y llegó la comida. La comida oaxaqueña, la comida poblana, los tacos. O sea, porque de eso viven también muchísimos mexicanos allá. Sí. Entonces, de la comida. Entonces, ahí está el espíritu, pero la calidad, la calidez de la madre y todo esto. Por eso, un 12 de diciembre en Estados Unidos, en Los Ángeles, por ejemplo, área de Los Ángeles, área de Chicago, etcétera, todos esos lugares donde, en Nueva York no se diga. En Texas. Donde está en San Patricio la Virgen de Guadalupe. Sí. Es un sentimiento que si aquí hay sentimiento, pues allá han hecho lo propio. Allá han hecho lo propio las generaciones heredadas de los abuelos, de los papás, de la siguiente, de los jóvenes, ahora de los niños. En fin. El arte pop de las bardas en Los Ángeles, bueno, es una cosa increíble. ¿Qué se va a tatuar un mexicano allá? O sea, la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Definitivamente, esto va a traer un tatuaje de la Virgen de Guadalupe. Hay un libro por ahí muy interesante, donde hay creo que lo trae en la espalda ese muchacho, un gran tatuaje de la Virgen de Guadalupe y algo así como diciendo que eres mi única esperanza, mi único refugio, mi única todo. Entonces, por eso el Papa, viendo eso, como una respuesta, puso que la Virgen de Guadalupe era la emperatriz de las Américas. De las Américas. Definitivamente, para que se sintiera. América Latina ya lo tenía el espíritu, porque también hay muchísimo culto. Yo que he andado por el sur, en diferentes reuniones de santuarios, de liturgia, de todo aquello, no hay lugar donde no llegue, donde no haya un santuario, una iglesia a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? En Chile, en Colombia, acá una vez estaba en Costa Rica, en Puerto Rico, en fin. O sea, tienen su propia imagen, su propia tradición, pero la Virgen de Guadalupe complementa. Por ejemplo, la patrona de Chile es la Virgen del Carmen, una imagen muy bonita, tiene un santuario inmensísimo, grandísimo, porque delante de ella juraron los padres de la patria liberar a Chile.
Es que la historia de la Virgen de Guadalupe es fundante Sí. en México muchos y en muchos aspectos. Y la historia de la Virgen María en América Latina es exactamente, se vuelve a dar lo mismo. Pero el problema era Estados Unidos, Por supuesto. porque allí había una franja que no tenía esta tradición. Exactamente. Entonces nuestros paisanos llegaban y se encontraban en tierra de desolación. De desolación. Sí, sí, sí. El pueblo que caminaba en tinieblas. Sí. Exactamente. Entonces, y la historia, te digo, de América Latina es impresionante, cómo también la Virgen de Guadalupe ha estado fundante en todas estas cuestiones. Así llegamos más o menos de la Segunda Guerra Mundial, de los años 40, a los años 60, al santuario, a la Virgen de Guadalupe. Los años 60 fue un año, una época en que empezó también otra vez, así como desde el virreinato, ya la Virgen de Guadalupe había tomado carta de ciudadanía a nivel de la Iglesia universalidad. Los años 60 toman carta de ciudadanía también todavía, primero por las comunidades misioneras mexicanas que van por aquí, que van por allá, etcétera, en África, en Asia, los misioneros de Guadalupe, por ejemplo, en la parte de Japón y de todos esos lugares. Pero, por ejemplo, las grandes visitas en el 1962, Kennedy viene a México. Entonces aquello fue la apoteosis. El primer presidente católico de Estados Unidos. Y viene a la basílica. Viene a la Basílica de Guadalupe. Allí es a donde viene. El señor Biden va a venir. Sí. No, ya vino. No, pero vaya ya con su investido. Va a venir. No puede. Esa cita no puede. No puedes pasarlo por alto, ¿no? No se puede pasar. Porque además, un hombre que reza el rosario diario, etcétera, tan devoto, que ha vivido una vida tan trágica a nivel familiar, sí, y tan difícil, y tan devoto de la Virgen María. Ahí está, ¿no? Entonces no puede faltar esa cita. No se diga Charles de Gaulle. ¿A ti te tocó recibir a Biden? No. No, ya no. No, yo recibí a los reyes, a Sofía y al rey Juan Carlos. A mí me tocó recibir muchos presidentes, me tocó recibir a la Madre Teresa de Calcuta, me tocó recibir, ¿a quién más recibí? Al senador Kennedy. A él sí. A Robert. Ajá, exactamente. Bobby. Sí, un senador famoso. Tuvo un domingo, me acuerdo, un domingo por la tarde, como dice el Paso Doble, se tiró al ruedo. Sí, me tocó aquel famoso Alan García, presidente de Perú. Ajá. Después tuvo ahí un final medio trágico, me acuerdo que llegó a la Basílica, pues no se diga al Papa Juan Pablo II. ¿Sabes a quién recibí en una ocasión? Y tengo una foto con él terminando la celebración con el Papa Benedicto XVI, Ajá. con el cardenal Ratzinger. Cuando era cardenal. Cuando era cardenal. Si también me recibiste a mí. Ajá. Si tú ves el periódico Reforma en la hemeroteca, de otro día de la elección del Papa Benedicto, si no me equivoco, el 13 de marzo fue la elección. Creo que el 14 de marzo, algo así, ya no me acuerdo bien. Pero el de otro día, abres
Y ahí estamos el Papa Benedicto y yo en la Basílica de Guadalupe, porque Muy bien. entonces dijeron, pues vamos a sacar del archivo siempre Bueno, algo. El reino de los en cielos. todos los libros estás. Sí, el reino de los cielos es, ay no, y con el Papa Juan Pablo allá arriba en el... Y decían, ¿quién es el de rojo? sí, exactamente. Está Miguel Camín, ¿y quién es el otro? Exactamente. Charles de Gaulle, por supuesto. Charles de Gaulle. Sí. Mira, interesante. Luego, Pablo VI regala yo era infante de la Basílica en aquel entonces, otorga la Rosa de Oro a la Virgen de Guadalupe, la famosa Rosa de Oro que cada año el Papa manda a un personaje, a alguien, a un santuario, etcétera, una nación. Tiene diferentes destinos, motivaciones y todo esto. Y nos quedamos en los años 60 porque estos fueron las situaciones anteriores para entrar al Concilio Vaticano II, que como dicen Ana Goya, citando el clásico, Ajá. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.